Muchas gracias, señora vicerrectora, en general, autoridades académicas, queridos profesores, alumnos, bienvenidos todos a la Facultad de Geografía e Historia. Este es un momento muy especial para mí porque aquí se aúna no solamente mi faceta como decano de la facultad, en la que lógicamente le doy la bienvenida, sino también como hijo de militar. Entonces, pues doblemente contento por su presencia, porque además hay una facultad que tenga una vinculación no solamente efectiva, sino afectiva, pues entiendo que es la Facultad de Geografía e Historia. Así que, de nuevo, bienvenidos. Estoy muy agradecido también a la Cátedra General Castaño, a los organizadores que hayan pensado en la facultad para tener estas primeras conferencias dentro de la mesa redonda de debates por la geohistoria militar y que espero que continúen en un futuro en otras actividades, para lo cual pues tienen toda mi colaboración. Es una facultad, como saben, que está entroncada dentro de la Real Fábrica de Tabaco, por lo tanto un edificio que ya conocen suficientemente y en el que las materias que se imparten pues abarcan desde el arte, la arqueología, historia, geografía y antropología. Todas ellas pues tienen en algunos de sus especialistas, pues intervienen en estudios y profundizan en el conocimiento de la historia militar o de lo militar o del hecho militar en su complejidad, ¿no? Y además, además de los títulos que tenemos también 7 títulos de posgrado, de máster, que también, además de hacerse trabajos relacionados con la historia militar y con todas las actividades militares, pues tienen también vínculos a través de prácticas que realizan alumnos de esta facultad en la institución militar. Así que, con una temática tan interesante que han presentado los organizadores, geohistoria, pues 2 términos que engloban y que digamos, comprenden la mayor parte de las visiones que aquí podemos darle. Yo no sé si en un futuro pues, se dará sobre la geoestrategia militar, entiendo que sí. La verdad es que la cantidad de campos en los que podemos participar son enormes. Por lo tanto, mi disposición a que se puedan seguir continuando esta serie de estudios, de conferencias, de seminarios y darles de nuevo a todos la bienvenida. Estamos a su disposición. Los medios que dispone la facultad, los medios de espacio técnicos, las proyecciones que vamos a realizar para que quede constancia y se puedan utilizar después de los conocimientos que aquí se viertan. Así que muy alegre por todo, bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Yo debo empezar por disculpar al rector, que no puede acompañarnos porque hoy estaba convocada la ejecutiva de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado en La Laguna y él pues está allí en la Universidad de La Laguna. Así que sí le agradezco la oportunidad de poder dirigirles unas breves palabras, intentando que contribuyan modestamente a cumplir ese objetivo compartido por quienes formamos parte de la Cátedra General Castaño, al que me refería al principio, de incentivar el conocimiento mutuo, sumando esfuerzos y capacidades a través de actividades articuladas en torno a la cultura en general, como decía, y a la cultura militar en particular. El mes pasado, en febrero, el mes pasado cumplía 22 años la vigencia del convenio de colaboración que tiene la Universidad de Sevilla con la cátedra, firmado por el entonces rector Juan Ramón Medina Precioso, con una clara orientación entre ambas instituciones en la organización de actividades académicas y de promoción de la cultura, basándose siempre en la participación de profesionales de los 2 organismos. Las prórrogas que se han ido sucediendo cada 4 años y el tiempo transcurrido pues dan fe de los sólidos vínculos que se establecieron con la firma de este convenio, que desde la perspectiva de la Universidad de Sevilla se fundamenta en el respeto y también en la gratitud hacia quienes tienen como primera responsabilidad la seguridad de la sociedad española en su conjunto, para que todos los que la conformamos podamos también cumplir con nuestra responsabilidad. Vocación de servicio, junto con el reconocimiento del mérito,
quizás sinteticen los principales valores que compartimos el Ejército y una universidad pública como la Universidad de Sevilla. Si la responsabilidad prioritaria del Ejército es la seguridad de todos, la de la universidad es la de la educación superior a través de la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la promoción de la cultura. Y esto es así porque la educación y la cultura no son departamentos estancos, sino que están totalmente imbricados. No es posible una educación sin cultura, ni una cultura sin educación. Pero eso, además de ser un imperativo legal para la universidad, y así lo recoge, como saben, la Ley Orgánica de Universidades, que nos rige, la difusión y promoción de la cultura es una constante secular para la Universidad de Sevilla desde su fundación hace más de 500 años. La promoción de la cultura no es un adorno que complementa las funciones esenciales de la universidad, la docencia, la investigación y la transferencia, sino que está al mismo nivel que estas. La cultura es también una función esencial de una buena universidad. Y es que, como suelo recordar en ocasiones como esta, la formación cultural es imprescindible para llegar a contar con ciudadanos libres y críticos, que es el fin último de la universidad. Y eso de ciudadanos críticos no significa ciudadanos protestones. Algunos identifican la crítica con lo malo, olvidando que existe la crítica positiva y constructiva, sino significa más bien ciudadanos con criterio propio. Ciudadanos que, gracias a esa formación integral, a la cultura, no solo los conocimientos estrictamente académicos ceñidos a cada titulación, esos ciudadanos con esa formación integral, esos ciudadanos cultos, son verdaderamente libres para poder elegir, para poder debatir, para poder discutir, para poder disfrutar. En definitiva, son ciudadanos con opinión propia, porque conocen y no solo tienen impresiones o, lo que es peor, prejuicios. Son, en definitiva, ciudadanos no manipulables, ciudadanos realmente libres gracias a ese conocimiento integral. Hoy el Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla, que aprobamos hace muy poquito, en el mes de diciembre, y que se extiende al periodo 2018-2025, ese plan estratégico incluye expresamente entre sus acciones el impulso, cito, a la generación y transmisión de la cultura a través de un papel proactivo y participativo de la universidad en la sociedad. También es un objetivo estratégico para nuestra universidad unir esfuerzos y capacidades con otras administraciones y con otras instituciones, trabajando de manera colaborativa, no competitiva, para alcanzar las grandes metas que evidentemente todos compartimos. Estamos convencidos, seguro que muchos de ustedes también, que hay temas fundamentales para la sociedad que todos aspiramos a construir, que son trascendentales también en el sentido de que deben trascender, estar por encima de partidismos o de enfrentamientos estériles que no conducen a nada. Así ocurre con la educación, con la cultura, con la sanidad y también, en mi opinión, con la seguridad. En ellas, en estas materias, es especialmente importante la tarea colaborativa y olvidarse de competencias. Como le digo a mis estudiantes, se compite en el mundo del conocimiento y en el mundo de la cultura, se compite con uno mismo para sacar lo mejor que tenemos, pero si queremos llegar lejos, con los demás hay que colaborar. Pues con este ciclo de debates por la geohistoria militar, que con el formato de mesa redonda pretendemos cada curso dedicar a un tema de interés, en esta ocasión a la Guerra Santa medieval, el próximo, si el Consejo de Dirección de la cátedra lo aprueba, a la geoestrategia histórica del Estrecho de Gibraltar, pues con este ciclo la Universidad de Sevilla da cumplimiento a estos dos importantísimos objetivos estratégicos: colaboración interinstitucional y promoción de la cultura, para contar con ciudadanos que tengan opinión porque son cultos, porque tienen conocimientos. Así que lo que yo tengo que hacer para finalizar, en nombre del rector y en el mío propio, es agradecer en primer lugar a la Cátedra General Castaño, representada hoy aquí por su director, por la máxima autoridad, el Teniente General Gómez de Salazar, su alianza con la Universidad de Sevilla, agradecimiento que hay que hacer extensivo por esta iniciativa al profesor Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval, que actuará de moderador. Muchas gracias, querido Manolo, por esta iniciativa y por tu trabajo con el vicerrectorado. También a los especialistas de reconocido prestigio del ámbito universitario y del militar
que van a participar en esta primera edición. Y, por supuesto, la colaboración, una vez más, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, a la Facultad de Geografía e Historia. Muchas gracias, querido decano. A su Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, a la Asociación Ibérica de Historia Militar y a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, cuyo director y profesor de esta casa también va a participar, Rafael Valencia, en la mesa a continuación. Y a todos ustedes, muchas gracias también por su asistencia y su atención. Señora vicerrectora, señor decano de la Facultad de Geografía e Historia, mi general, Cátedra General Castaño, autoridades civiles y militares, compañeros, profesores, amigos, alumnos, miembros de la mesa, a la que voy a presentar inmediatamente, no sin antes agradecer públicamente la iniciativa que se ha montado, debe mucho al esfuerzo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y a la Cátedra General Castaño. Sin la alianza de estas dos instituciones es imposible la realización de este tipo de eventos y públicamente es necesario reconocerlo como organizadores. Mi reconocimiento también a las instituciones que han colaborado y que colaboran, en este caso a la Facultad de Geografía e Historia, en cuyo ámbito nos encontramos, en este aula de grado, profesor Diego Angulo. Mi agradecimiento también al Departamento de Historia Medieval, cuyo director me honro en serlo. Mi agradecimiento, por tanto, a la institución de la Asociación Ibérica de Historia Militar y a la Real Academia, cuyo vicepresidente es el profesor García Fit, y a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, cuyo director es mi querido amigo y colega, el profesor Valencia. A todos ustedes, buenas tardes. Antes de nada, me gustaría señalar que la geohistoria, ese concepto que aparece en el cartel anunciador de la mesa redonda, es un campo de estudio relativamente nuevo que vincula a dos áreas de conocimiento muy relacionadas, la geografía y la historia. Se trata de una disciplina ideada no hace mucho por el recordado historiador francés Fernand Braudel, quien consideró que efectivamente el efecto de la geografía en la historia era fundamental y que las consecuencias de ambas ciencias eran absolutamente necesarias. La geohistoria resulta ser, en este sentido, una rama indispensable dentro del estudio histórico moderno, ya que permite explicar comportamientos de los niveles superiores de larga duración llamados estructuras, incluyendo en distintos aspectos de la sociedad, de la economía, de la demografía o de las costumbres, la interrelación de la historia y la geografía. Por sus características fundamentales, la geohistoria se considera hoy en las universidades europeas una disciplina que ya no es auxiliar de la historia, sino copartícipe de su finalidad científica. Su objetivo es analizar la dinámica existente entre sociedades de otras épocas y las estructuras geográficas en las cuales éstas se han desarrollado. Si bien la geografía no determina las características de las sociedades históricas, sí que influye en sus modelos culturales. Para comprender los comportamientos sociales del pasado, por lo tanto, es importante tener en cuenta los acontecimientos y los conocimientos de la geografía, fundamentalmente de la geografía física y muy especialmente de la geografía del análisis regional. De acuerdo a la geohistoria, o de acuerdo con la geohistoria, se puede decir que la historia está conectada con el espacio, es decir, con la geografía. Cada uno de los acontecimientos históricos tuvo una ubicación geográfica específica, con actores que interrelacionaron de alguna manera con los elementos espaciales. El método histórico y el método geográfico no se diferencian en la geohistoria, sino que se fusionan en esta nueva disciplina científica de gran interés y utilidad para el estudio de la historia y de la geografía regional. Por tanto, la geohistoria es una nueva disciplina que
está ubicada en las ramas tradicionales de la geografía y de la historia. De ahí el interés de proceder a su aplicación científica en un mundo cada vez más globalizado. En esta mesa redonda nos hemos centrado en un aspecto fundamental, ubicado a ambos lados del Mediterráneo, analizando las particularidades de estos conceptos, tanto el concepto de Guerra Santa en el mundo cristiano como en el mundo islámico, y intentando concretar las repercusiones en el presente. Visto esto, me gustaría proceder a presentar a los miembros que integran la mesa antes de analizar los aspectos relacionados con su organización. A mi derecha, el profesor Rafael Valencia, profesor de Estudios Árabes Islámicos de esta universidad, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, uno de los mayores especialistas en el conocimiento del mundo islámico. Ha publicado numerosísimos libros y artículos científicos sobre el Islam, no solo el Islam andaluz, sino el Islam en Próximo Oriente, en el norte de África, de modo que es un consumado especialista. Muchos alumnos lo conocen, no voy a insistir en su presentación, sino en darle las gracias de haber aceptado participar en esta mesa redonda. A mi izquierda, en la última parte de la mesa, el profesor García Fitch, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura, vicepresidente de la Asociación Ibérica de Historia Militar, uno de los mejores especialistas en el estudio de la guerra en la Edad Media, sin duda alguna a nivel europeo, con numerosísimos trabajos de investigación sólidos sobre esta disciplina, la historia militar. Yo le agradezco muchísimo que haya venido desde Extremadura a su casa, porque el profesor García Fitch es de aquí, se formó aquí en la Universidad de Sevilla. A mi izquierda, más próxima, el profesor doctor don Manuel González Hernández, que es profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército. Es un notable especialista en el ámbito del Islam y de los conflictos religiosos. Es autor de numerosísimos artículos y libros sobre el movimiento yihadista. Ha trabajado en la misión de estabilización internacional de Bosnia-Herzegovina. Por lo tanto, es un hombre que a sus conocimientos científicos sobre el ámbito que hoy nos ocupa, añade también su experiencia como militar en estas actividades relacionadas con la misión de estabilización y que conoce de primera mano lo que podríamos llamar la telegenia, esto es, la repercusión de los textos y conceptos antiguos, cómo han sido utilizados en el presente, cómo se han manipulado de una u otra manera para hacerlo atractivo a la sociedad en la que se desarrolla. Agradecerle a ambos tres su participación en esta mesa y señalar que la organización de la misma va a proceder de la siguiente manera. Daré la palabra, en primer lugar, al profesor Valencia, que tendrá sobre 15-20 minutos para exponer sus resultados sobre esta temática, fundamentando especialmente en la yihad islámica. Seguidamente, daré la palabra al profesor García Fitch, que también tendrá un tiempo prudencial, en torno a 15-20 minutos, para exponer sus resultados y sus conocimientos sobre la Guerra Santa desde el punto de vista cristiano, lo que en la época se llamó las Cruzadas. Y, por último, daré la palabra también al profesor González Hernández para que él mismo cierre las intervenciones exponiendo sus conocimientos y su experiencia en este tipo de actividades. Una vez que cada uno haya expuesto su intervención, se abrirá, lógicamente, un turno de intervenciones que yo mismo moderaré. Sin más dilatación, profesor Valencia, si es usted tan amable, cuando usted quiera. Excelentísimo señor jefe de la Fuerza Terrestre, querido general Juan Gómez Salazar, excelentísima señora vicerrectora de Relaciones Institucionales, profesora Cano, decano, director de la Cátedra General Castaño, compañeros de mesa, profesores de la universidad, académicos. Tengo que empezar por dar las gracias a los organizadores, dar las gracias especialmente al profesor García Fernández. No voy a levantar el horóscopo de hoy,
y mis motivos tenía. Es principio de primavera. El año hace 1000 años empezaba hoy. Era la fiesta del Nauruz. La llamaban aquí al estilo persa. Un antiguo profesor de esta casa, en realidad profesor de esta casa, antiguo profesor mío, el profesor Antonio Collante de Terán Sánchez, el primero al que le oí la palabra yihad en el aula de enfrente, curso 71-72, pudo ser aproximadamente. Me ha confirmado que hoy ha abierto el primer naranjo esta mañana, con el primer azahar, con lo cual es primavera completa. Tengo que citar, pues en temas como este, que hay tantísimos autores, voy a citar únicamente autores, a ser posible, sevillanos y de firme criterio. No tanto como el profesor Collante, quizás. Y muchísimas gracias, profesor García Fernández, por esto. Entiendo que lo que se me invita a esta mesa es para que desarrolle el concepto de yihad en el entorno del mundo árabe y del Islam, desde su aparición hasta nuestros días. Yihad significa esfuerzo. Es la expresión comprimida de una expresión que es la clásica, la más antigua, yihad fi sabilillah, esfuerzo en el camino de Dios. Con lo cual, la traducción exacta es el esfuerzo que se realiza o que se debe realizar, si uno lo entiende como un imperativo del creyente, para buscar la perfección como creyente. No es un precepto, excepto en un caso de un señor que es testimonio seguro, que lo daré, de principios del siglo XII, no es uno de los pilares del Islam, de los 5 fundamentos, sino que tampoco es impuesto por el Corán, a mi modo de entender, ni por Mahoma, sino que se genera en la tradición del profeta. Aquí ya viene la duda si la tradición empieza a la muerte del profeta y termina en el siglo XV, como afirman algunos, en este sentido aludiré también a un testimonio seguro, o lo que ha dicho esta mañana el último loco datar, sea musulmán, cristiano o adventista del 7º día, también es tradición del profeta. Hay muy diferentes opiniones, en el Islam como en todo, pero le pongo un caso concreto. Averroes. Averroes hay dos, Averroes el abuelo, Averroes el nieto. Averroes el nieto hace una definición clásica en la tradición andalusí respecto al concepto del yihad. Averroes el abuelo, sin embargo, hace una contraria. La diferencia entre los dos es una diferencia de 50 años. A Averroes el abuelo le tocó vivir la caída de los almorávides después de haber vivido de pequeño la caída del reino de Taifa. Con lo cual, lo que propone él directamente es sustituir la peregrinación como pilar del Islam por el yihad, entendiendo yihad en su definición, yihad al-qital, el yihad para matar, directamente, que es uno de los 4 tipos, como diré. Evidentemente, a lo largo del trabajo, pues he intentado buscar dentro del tiempo que me marca el moderador en un sentido o en otro. Según una conocida enciclopedia, que no es la enciclopedia francesa del 18, pero que hoy es considerado como el testimonio firme para todos, porque lo utilizan absolutamente todo, en todo el mundo globalizado, el término yihad aparece 41 veces en el texto coránico. Esto se trata de una media verdad que, como ustedes saben, se convierte en mentira si se dice la otra mitad. Como decía uno de mis maestros, también sevillano, testimonio seguro, de cuyo nombre no puedo acordarme. El origen del término está en
la tradición de las religiones del monoteísmo mediterráneo. Es decir, el término es una derivación traducida al árabe del Milheder Mitzvah, el Levítico 26:7. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros al filo de la espada. Punto. Le señalo entonces, tengo que señalarlo, es el Levítico, no entra dentro del Pentateuco ni de los 5 primeros versículos del Bereshit, del Génesis. Luego el texto no vale. La crítica es de un rabino sefardí de Sevilla del siglo XII. Es decir, que en este caso es pensamiento un poco restringido. Vaya por delante que en el Corán, el texto coránico no usa en ningún momento el sentido de lucha armada, admitiéndole que sobre el Corán caben todas las interpretaciones. Un amigo mío, clérigo de Arabia Saudí, en una concurrencia que estaba todo el mundo distorsionando el texto coránico, a base de un comentario, describió en época del profeta el aterrizaje de un jumbo en el aeropuerto de la Meca. Después modificó, dijo que se había equivocado y como estaba yo delante, lo hizo en el aeropuerto de San Pablo. Esto es perfectamente posible. Yo he visto no sé, elucubraciones mentales de algunos de estas cosas. Para ver lo que se dice realmente en el texto coránico, y acudo a un texto seguro también de sevillano, tienen ustedes un artículo del profesor García San Juan, don Alejandro, formado en esta casa, Bases doctrinales y jurídicas del yihad en el derecho islámico clásico. Está publicado por Clio y Crimen, el número 6, donde tienen 35 páginas con casi todos los testimonios del Corán y el desarrollo y la tergiversación. Las clases de yihad que aparecen en la tradición zahirí, la de Ibn Hazm y la de los pensadores de esta ciudad, Abu Bakr Muhammad Ben al-Arabi, Cádiz de Sevilla, muerto en 1147, que tiene un amplísimo comentario. Utilizo únicamente textos de unos autores en concreto, porque ya ocuparse de todos uno podía dedicar una vida. Este hombre tiene unos comentarios al texto del Corán, Kitab Ahkam al-Corán, que desarrolla el término de yihad. Hay 4 tipos, según la tradición que les digo, la andalusí: el yihad fil qalb o fil nafs, dicen, yihad con el corazón o la yihad del espíritu, el yihad del espíritu. Se trata de combatir al mal, combatir al diablo, como quieran, desde el punto de vista personal y colectivo. El título que le dan los autores de esta ciudad y la tradición que les digo es el yihad mayor, el yihad al-akbar. Después hay el yihad fil lisan, es decir, el yihad con la lengua o utilizando la razón, que es cuando se usa para defender el yihad, para defender la verdad y el Islam por la palabra. Dentro de este mismo campo cabe una de las que no es exactamente yihad, sino la forma octava, ijtihad, que es una elaboración de norma musulmana basada en el esfuerzo personal. El esfuerzo personal es el raciocinio personal, es decir, no se marca la fuente de derecho por la tradición del profeta, sino que uno, conociendo todo el texto coránico y toda la tradición anterior, produce normas a base del ijtihad, del esfuerzo personal. En este sentido, esta palabra de esfuerzo después aludiré a un par de ejemplos de épocas contemporáneas. Después hay otro, el tercero, que es yihad bil yad, el yihad con la mano, directamente con la mano, que es el esfuerzo de cuando a un creyente o a una colectividad se le presenta la posibilidad de hacer lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal, escoge el bien. Y después, por fin, está el yihad bisaif, el yihad con la espada,
que se le denomina también qital fi sabilillah, es decir, la lucha armada, el combate en el camino de Dios. Después de todo esto, ¿cuál puede ser mi opinión definitiva? Que no quiero alargarme más de los 15 minutos o 20 que me han señalado. Si tuviera que dar una opinión mía, mi opinión es la siguiente. En la comunidad musulmana, el yihad es un deber religioso, debido a la universalidad de la misión musulmana y la obligación de convertir a todo el mundo del Islam, ya sea por persuasión o por la fuerza. Los demás grupos religiosos no tienen misión universal y para ello el yihad no era un deber religioso excepto para fines de defensa. La opinión es de mi maestro Abderramán Ben Khaldún, de familia sevillana, muerto en Cairo en el año 1406. Lo que él dice en la Muqaddima, en la introducción a la historia, es válida para todos los monoteísmos. La posición última de todos los monoteísmos ha sido: yo puedo defender mi fe y para mí es una obligación, los demás solo pueden utilizarla como defensa. Les puedo dar cantidad de testimonios en pensadores judíos sefardíes, cristianos, etcétera, etcétera. También tengo que admitirle que hasta nuestros días hay opiniones muy firmes, pero que no comparto. Por ejemplo, uno. La inmensa mayoría de los teólogos, juristas y tradicionistas entendieron la obligación de la yihad, dice él, en un sentido militar. Es el profesor Bernard Lewis, uno de los grandes especialistas que hay en el mundo árabe contemporáneo, y que para él la palabra yihad ha sido utilizada siempre, no establece porcentaje, en un sentido militar. Yo no estoy de acuerdo con este razonamiento por los testimonios que le he dicho antes. Tengo que admitirle que en la época clásica, en la Edad Media, que es uno de los puntos que me piden que me ocupe de él, por supuesto hay una evolución. La evolución es que hay un concepto de yihad meramente de esfuerzo personal, que esto varía a partir el año final del siglo XI, la conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla, y como fecha final, 1099, la entrada de los cruzados en Jerusalén. Desde este momento, realmente el yihad como lucha armada es defendido por muchísimos pensadores, entre ellos Averroes, el abuelo, que llega a decir que se cambie, que se quite la peregrinación y que aquí yihad. Esto es un poco de donde arranca el sistema. ¿Cómo hemos llegado al siglo XX? En el siglo XX, yihad se aplicó estrictamente en sentido no religioso. Revolución argelina o proceso de independencia de Argelia, es decir, la revolución contra Francia. Ellos empleaban, para decir guerrilleros, sin nada que ver con la religión, mujahid. Mujahid, que era directamente el que hace el yihad. Por poner otro ejemplo de un país de al lado, Habib Bourguiba tiene toda una defensa del yihad como la lucha por el desarrollo de Túnez. Habib Bourguiba llegó en un momento, el día de comienzo de Ramadán, salió por televisión y cuando rompía el día se tomó además una Coca-Cola, no otra bebida, y dijo: olvidaros del Ramadán y del yihad, aquí el yihad es aumentar la productividad de la industria de Túnez, que es lo que tenemos. Es decir, meramente nacionalismo de pensamiento civil o seglar. Proceso de independencia de la India. El término empleado por el Mahatma Gandhi, Satyagraha, esto fue traducido por sus colegas musulmanes, Ali Jinnah, como yihad.
Todo esto, evidentemente, antes de la Noche de la Libertad, el mitad de agosto de 1947, la Noche de la Libertad, que se empezaron a matar unos a otros. Este concepto es el que se ha mantenido, si quieren ustedes, yihad como esfuerzo no yihad, ligado a la religión, prácticamente hasta nuestros días, o por lo menos hasta hace 30 años. Le pongo un caso concreto. Hoy le preguntan ustedes a cualquier persona en este país lo de yihad y entiende que pues, es la que tienen los moros, los musulmanes, le pueden decir cualquiera de estos, de luchar por lo que es de ellos. Le pongo un caso concreto que conocerán algunos de los presentes. En 1994 se empezó a publicar, para mí, una de las mejores obras de la literatura española contemporánea, El Manolito Gafota, de doña Elvira Lindo. Uno de los personajes de Manolito es el chulito yihad. Eso hoy ni Elvira Lindo lo hubiera llamado así, porque hoy es políticamente incorrecto. El primer tomo de Manolito Gafota es de 1994. Conclusiones, pues que en lo que tenemos hoy, lo primero que hay, en vez de yihad, es yahilía. No yahilía solo, es decir, ignorancia anterior al Islam. Hay un arabismo en el castellano, pero que no puedo repetir porque está aquí la señora vicerrectora de Relaciones Institucionales. Pueden consultar el diccionario de la Real Academia. Es una palabra malsonante. Y ante el nombre de Dodeo Angulo, ¿cómo me iba a atrever yo? Pero que en realidad no son yahilíes, sino que son cafres. Cafre, conocen la palabra muchos de los presentes, no es que sea ignorante, es ignorante después de haber conocido la verdadera fe. Les pongo algún ejemplo. Osama Bin Laden, los dirigentes del Estado del Islam y muchísimos más. Y también por nuestra parte, les aconsejo un ejercicio. Leer trabajo final de grado y final de maestría de la universidad la Universidad de Sevilla, que tratan sobre yihadismo. Hay unos cuantos, además, como funciona bien esta institución, está la mayor parte en acceso libre, bien en la página de la biblioteca, bien en la página de la universidad. Ustedes verán a lo que me refiero. Pero es exactamente la misma ignorancia o la misma confusión, yahilía, cuando no cafrería, que nos encontramos en mundo árabe. Le pongo solo un caso concreto que estoy convencido que algunos de mis compañeros de mesa, el teniente coronel González Hernández, casi con toda seguridad, les pondrá un ejemplo de la bandera del llamado Estado del Islam. El Estado del Islam han llegado a meter tanto la pata, y eso ellos mismos no se dan cuenta, se lo aseguro, que la profesión de fe musulmana, no hay más Dios que Dios, Mahoma es el enviado de Dios, ellos lo han cambiado, el árabe seré de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y eso no lo pueden cambiar ninguno de los yihadistas, ni don Osama Bin Laden, un ignorante o cafre. Yo creo que era ignorante más que cafre. Si volviera, ellos lo han puesto de una manera que pone: no hay más Dios que Dios. Dios es el enviado de Mahoma. Eso es lo que se lee. Vamos a ver, lo que se lee, alguien que sepa leer árabe. Lo que ocurre es que la mayor parte de los manolitos o de los yihadistas de este tipo, la ignorancia suya llega incluso a lo de leer. Pero por otra parte, es un poco lo que tenemos y es con lo que está luchando, nunca mejor dicho, instituciones como la Cátedra General Castaño o la Universidad de Sevilla, es decir, favorecer el conocimiento, como acaba de decir antes la profesora Cano, y el conocimiento crítico. Muchísimas gracias por su atención.
Bien, muchísimas gracias al profesor Valencia por esta intervención, cuya última parte tiene que ver con la telegenia, tantas veces señalada y repetida. ¿Qué se trata de eso? Pues de una pésima utilización de antiguos conceptos para hacerlo atractivo dentro de la ignorancia de otro y vender un producto, un concepto cuyo significado no era exactamente el que tuvo desde el punto de vista histórico. Bien, siguiendo con la intervención, cedo la palabra, por tanto, al profesor García Fitz para que haga uso de ella. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quiero, obviamente, agradecer a los organizadores de esta mesa redonda por la amable invitación que me cursaron hace algunos meses para estar aquí. Les puedo asegurar que me siento siempre que vengo a Sevilla particularmente satisfecho porque, tal como se ha indicado en la presentación, la amable presentación del profesor García Fernández, esta es mi alma mater. Aquí estudié, aquí me formé y creo que no me equivoco si digo que de aquí soy. Por supuesto, agradecerles también a las autoridades académicas y militares su presencia y a todos ustedes por estar aquí cuando tenemos este inicio de primavera tan brillante. Si ustedes me permiten el comentario, cuando ayer me puse en contacto con mis amigos de Sevilla para decirles que venía a participar en una mesa redonda, mi primera pregunta fue si ya había azahar. Su respuesta fue que si azahar era un tipo de ginebra. Obviamente, el azahar, la perspectiva, la vivencia del azahar posiblemente sea diferente para el sevillano que está dentro y para el sevillano que está fuera. Los que estamos fuera tenemos añoranza de ese olor. En fin, me gustaría ajustar mi intervención, que va a ser muy breve, tal como ha indicado el organizador de esta mesa redonda. Me gustaría centrarla en el concepto, en dos conceptos, si ustedes me permiten, uno de carácter introductorio y otro de carácter más específico. El profesor Valencia nos acaba de hablar del yihad como una formulación religiosa e ideológica propia del mundo islámico, que nace en la Edad Media, pero que tiene una prolongación, como tendremos ocasión de ver a continuación, hasta nuestros días, como por otra parte ustedes perfectamente saben. Yo me voy a centrar en un concepto, en el de Guerra Santa, que tiene también una formulación inicial en la época medieval, pero que tampoco se circunscribe estrictamente a los siglos medievales, aunque yo sí lo voy a hacer. Mi testimonio, mis palabras van a estar muy centradas en la época medieval. Solo que para hablar de Guerra Santa, necesariamente he de hacer una breve indicación sobre un concepto que aparece en el título de este seminario, sobre el concepto de ideología. No puedo, obviamente, por razones obvias que ustedes comprenderán, entrar en el análisis de lo que es una ideología. Voy a aplicar directamente ese concepto, dando por supuesto muchas cosas, a el mundo de la conflictividad, el mundo de la guerra. Verán, yo, y la mayoría de los aquí presentes, por razones generacionales y por razones biográficas, no hemos conocido la guerra, afortunadamente. Todos hemos participado en una guerra. Pero creo que no hace falta participar, tener esa vivencia de la guerra para comprender, por lo menos en una dimensión bastante extensa, el horror implícito en ese tipo de conflicto, en una guerra. Insisto que no creo que haga falta haber estado. Seguro quien haya estado lo puede saber de primera mano y puede tener una idea mucho más aquilatada. Pero uno, leyendo los textos, o si ustedes quieren, viendo la televisión, puede hacerse una idea del horror que eso causa. El horror que causa la guerra a todos, a los que la sufren estrictamente, a los sujetos pasivos y a quienes tienen que sacrificar en muchas ocasiones su vida, su integridad, participando en ella. Cualquier poder político que organiza, que lleva a cabo una guerra, tiene la necesidad de justificarla, de dar una serie de argumentos que hagan que la guerra, que el horror, sea aceptable.
que sea aceptable para quien la va a padecer, pero que sea aceptable también para quien tiene que sacrificarse haciéndola. Por tanto, la ideología de la guerra, lo que sirve o para lo que sirve es fundamentalmente para legitimar los conflictos, para justificar los conflictos. Cualquier poder político tiene la necesidad de crear lo que hoy se denominaría como un relato. Tiene que explicar por qué hace la guerra y por qué es necesario, e incluso, llegado el caso bueno, hacer la guerra. Así es como se formula una ideología. ¿Esa formulación es mera propaganda? ¿El poder político crea una ideología, crea una argumentación simplemente para engañar, simplemente para crear una cortina de humo, para formular, para construir un escenario que sea aceptable incluso dentro del horror para aquellas personas que de una forma u otra van a tener que sacrificarse? ¿Es mera propaganda la ideología? Desde mi punto de vista, insisto que yo no tengo experiencia directa de la guerra, pero sí he tenido la ocasión de leer algunos textos. Siempre he creído que la ideología no es solo propaganda, no es un mero discurso hueco que intenta disfrazar una realidad. Puede ser eso, no digo que no lo sea, pero es más, es algo más. Es también una necesidad, y es una necesidad porque en la medida en que el poder político crea una ideología para justificar la guerra, lo que está creando, lo que está intentando poner en marcha es un mecanismo de movilización. Está intentando apelar a una serie de valores, de sentimientos, de ideas que son compartidas por el conjunto social. Y en la medida en que el conjunto social comparte esos valores que aparecen en los discursos, en esa medida se moviliza. Por tanto, la ideología no es solo una forma de legitimación o de justificación de la violencia organizada, es también una forma de movilización. ¿Cuáles son los rasgos de esa ideología? En términos muy generales, insisto que no tenemos ocasión de explicar ahora un concepto, por otra parte, tan complejo. Pues, en primer lugar, y como se puede inferir de las palabras que les acabo de indicar, la ideología es siempre una proposición que parte del poder. Es el poder, es aquel que tiene capacidad de decidir quien crea la ideología. El poder puede ser estrictamente político, pero también puede ser religioso en la medida en que lo religioso está imbricado con lo político. Pero es que, en segundo lugar, esa proposición que hace el poder tiene una clara aspiración, tiene una clara finalidad. Tiene la finalidad de conseguir la integración social, el consenso social en torno a unos actos que son dolorosos, que crean horror. La ideología, además, tiene una característica que ha sido puesta de manifiesto por los historiadores de las ideologías, y es que suelen presentar ese relato justificador de la violencia, suele presentar una visión coherente del conflicto, y esa coherencia implica una determinada visión del pasado, un determinado diagnóstico del presente y una proyección de futuro. En cualquier ideología hay un intento de integrar en una misma explicación el pasado, el presente y el futuro. Pasado, presente y futuro, que es, o cuya expresión es la que justifica, la que legitima la guerra. La ideología, además, y por centrarnos un poquito más en el ámbito medieval, en el ámbito del Occidente medieval, el profesor Valencia le ha hablado de Oriente, yo les voy a hablar de Occidente, presenta además otra vertiente importante. La ideología no solo legitima la guerra, también legitima a la acción del poder político. Es en el caso medieval, una acción legitimadora, mejor dicho, un argumento, un conjunto de argumentos legitimadores del poder monárquico. Se justifica políticamente y moralmente la violencia en la medida en que esa justificación
consolida la acción del poder político, que en el mundo medieval significa la acción del poder monárquico, pero además, como les decía antes, intenta movilizar al conjunto social. Cuando analizamos la ideología de la guerra del occidente cristiano, lo que nos vamos a encontrar es que en ese discurso, en esa expresión ideológica, existen una serie de argumentos que fundamentalmente se articulan, se organizan, esos argumentos, en torno a dos conceptos. Uno es el concepto de guerra justa, el otro es el concepto de guerra santa. ¿Qué significa guerra justa para un hombre de la Edad Media, para un tratadista de la Edad Media, para un pensador de la Edad Media? Pues la guerra justa es una guerra justificada, es decir, es una guerra que se atiene a derecho. Es la plasmación en el ámbito de lo público o de las relaciones entre reinos o entre estados de aquello que es aceptado, de aquella forma de reacción o de derecho que es aceptada en el ámbito privado. De la misma forma que en el ámbito privado se entiende, se acepta que bajo determinadas circunstancias, por determinadas causas, es legítimo, es legal utilizar la violencia, igualmente en el plano de las relaciones entre reinos o entre estados resulta igualmente justo, legal, legítimo utilizar la violencia. Insisto, en el plano general, en el plano político, no en el plano ya privado. Los tratadistas medievales llegaron a crear toda una serie de consideraciones, toda una serie de requisitos que resultaban necesarios para que una guerra pudiera considerarse justa, que fuera organizada, inspirada por un poder político legítimo, que tuviera una causa justa, que la intención fuera recta, fuera moral, e incluso en determinadas ocasiones que la violencia que se ejerciera fuera equilibrada en función del objetivo que se perseguía. El segundo concepto que sirve en torno al que se articula el argumentario ideológico de la guerra de la Edad Media es el concepto de guerra santa. Y en esto me gustaría, bueno, iba a decir entretenerme, pero no me puedo entretener. Voy a ser muy rápido. Verán, hay un momento, desde luego en el siglo XI, en el que está perfectamente claro para muchas instancias políticas y religiosas, para la inmensa mayoría de las instancias políticas y religiosas del occidente cristiano, que la guerra no solamente puede ser justa, sino que también puede ser santa. Es decir, que cumple, mejor dicho, que obedece a una serie de razones, que presenta una serie de aspectos en virtud de la cual la violencia se presenta como una violencia sacralizada. ¿Qué significa que una guerra es santa? La verdad es que en esto las formulaciones de la guerra santa, de la sacralidad de la guerra en el occidente cristiano, son muy variadas. A veces utilizamos siempre el mismo concepto, pero muchas veces estamos hablando de realidades distintas. Por ejemplo, se entiende, en el mundo medieval, los tratadistas medievales entienden que una guerra es santa cuando es una guerra querida por Dios. Es una guerra inspirada por Dios. En esto se vinculan con la tradición veterotestamentaria, con la tradición del Antiguo Testamento. Son guerras queridas por Dios, inspiradas por Dios. Claro que también nos podemos encontrar con que se le aplica el concepto de guerra santa a aquella que simplemente ha sido organizada por una autoridad eclesiástica, ya sea un obispo o, sobre todo, el Papa como cabeza de la Iglesia. En otras ocasiones, la sacralidad de la guerra, la sacralidad del conflicto, viene derivada del hecho de que a quienes se implican en ello, en esa guerra, perdón, en el conflicto, se les otorgan una serie de privilegios penitenciales y espirituales de los cuales el elemento más acabado sería la promesa del martirio, la promesa de la salvación eterna en caso de muerte. Como ven ustedes, son distintas consideraciones acerca de la guerra. En otras ocasiones, la guerra se considera santa simplemente porque se lleva a cabo contra alguien que no participa de tu creencia, contra el otro, contra el que no es cristiano, para que nos entendamos. O es santa una guerra cuando lo que pretende es
defender a la cristiandad de una agresión exterior. Como ven ustedes, son escenarios diferentes, pero todo queda integrado dentro de ese concepto, de Guerra Santa. Bien, esa formulación ideológica general que acabamos de comentar se va a concretar en la Edad Media en dos formulaciones, una más antigua que otra. Las dos formulaciones participan de muchos de los elementos que les acabo de indicar. La primera de esas formulaciones, que es posiblemente más antigua, no posiblemente no, con seguridad más antigua, y que además tiene una raíz hispánica, es el concepto de reconquista. Miren, en el concepto de reconquista nos encontramos, por una parte, con un argumento de orden jurídico. La reconquista presenta el conflicto entre los núcleos cristianos del norte peninsular y el Islam peninsular, al-Ándalus, como una guerra irredentista, es decir, como una vindicación de un territorio que una vez perteneció a los antepasados de esos cristianos que ahora hacían la guerra y que ese territorio le fue arrebatado injustamente, en esa concepción ideológica, por el Islam. Por tanto, atendiendo al principio de guerra justa, según el cual uno tiene derecho a defenderse cuando es agredido y a intentar recuperar aquello que le ha sido injustamente arrebatado, aplicando ese concepto, lo que tenemos es un discurso en virtud del cual los asturianos o los hispanos medievales en general eran herederos de los visigodos, ese es el concepto neogótico, eran herederos de los visigodos, que eran los legítimos propietarios de unas tierras que fueron injustamente, insisto, alevosamente, violentamente arrebatadas por los musulmanes. Por tanto, lo que está en la base del concepto de reconquista es, en primer lugar, la idea de guerra justa. Es una guerra justa. Pero además, es por tanto un argumento de orden histórico y de orden jurídico. Pero es que a eso se suma un aditamento de carácter religioso. Lo que los cristianos dicen, los cristianos hispanos medievales dicen que están haciendo, no es solo una guerra para recuperar un territorio, no están solo vindicando aquello que les pertenecía a sus antepasados, están también llevando a cabo una guerra en defensa de la Iglesia, en defensa de la cristiandad. Y por tanto, su lucha, el conflicto con Al-Ándalus, es un conflicto de orden sagrado, está santificado. Luego encontramos una confluencia en el concepto, en la idea de reconquista, lo que encontramos es una confluencia de la noción de guerra justa y la noción de guerra santa. Pues bien, estos mismos elementos los volvemos a encontrar en la segunda formulación ideológica de la guerra. Me refiero al concepto de cruzada. El concepto de cruzada aparece netamente definido, lógicamente, a partir de la Primera Cruzada, de la llamada Primera Cruzada, desde finales del siglo XI, a partir del año 1096, cuando se lleva a cabo esa primera proclamación de la Cruzada por parte del Papa Urbano II en Clermont-Ferrand, en el concilio de Clermont. De nuevo nos encontramos en el concepto de cruzada esa confluencia de elementos sacralizados y de elementos jurídicos. La cruzada, por supuesto, es una guerra santa. Es una guerra querida por Dios, es una guerra que obedece a una convocatoria papal, a una autoridad eclesiástica, es una guerra en la cual se conceden privilegios penitenciales y espirituales que ustedes conocen, es una guerra en la que el enfrentamiento no es contra un enemigo secular, es contra un enemigo de Dios, contra el infiel. Es además una guerra que se hace en venganza por los daños que venían padeciendo supuestamente los cristianos de Oriente. Y por supuesto inicialmente era una guerra para recuperar Jerusalén y los santos lugares, pero muy pronto el propio dinamismo, la propia fortaleza de ese concepto permitió que el papado lo aplicara a otros ámbitos, que lo aplicara al mundo báltico contra los paganos del norte, que lo aplicara en la península ibérica contra los musulmanes de Al-Ándalus, o incluso que lo aplicara contra otros sectores no infieles
contra herejes o contra los propios enemigos del Papa. Sí, hubo una ampliación del concepto de cruzada. Pero además de tener una vertiente religiosa, la cruzada tenía una vertiente jurídica. Era también, obedecía al concepto de Guerra Santa por cuanto que suponía la vindicación de un territorio, del territorio que había pertenecido a los cristianos, Tierra Santa, Jerusalén, y que los musulmanes le habían arrebatado. Bien, en la península ibérica, y con esto ya voy terminando, las dos formulaciones se dieron al mismo tiempo, la formulación reconquistadora y la formulación cruzadista. ¿Hasta qué punto eran compatibles esos dos proyectos ideológicos, esas dos formulaciones ideológicas? Desde luego, había aspectos en los que no resultaban compatibles, en lo que la cruzada no era compatible con la reconquista. Por ejemplo, a la hora de establecer cuál era la autoridad superior que debía de dirigir el proyecto. Porque en la cruzada la autoridad superior es el Papa. En la reconquista, la autoridad superior que dirige el proyecto de vindicación, de reivindicación territorial y religiosa, son los monarcas hispanos. Había, por tanto, discrepancias en cuanto a la formulación. Bien es verdad que con el paso del tiempo, es decir, a partir del siglo XI, desde que la idea de cruzada irrumpe también en tierras peninsulares, en tierras ibéricas, se fue produciendo una asimilación, que no una confusión. Es decir, muchos de los elementos que formaban parte de la ideología cruzadista se integraron en la ideología reconquistadora. Y así, por ejemplo, la idea de la salvación eterna en caso de morir en combate, que no existía originalmente en la idea de reconquista, acabó siendo asimilada por la ideología reconquistadora. Y en muchas ocasiones lo que se dio fue un solapamiento. Es decir, al mismo tiempo que los monarcas hispanos podían llevar a cabo campañas justificadas ideológicamente por la reconquista, al mismo tiempo esas campañas eran consideradas por los papas como cruzadas. Y en este caso había una plena coincidencia. Piensen ustedes, por ejemplo, por no ir más lejos, en la campaña, la cruzada, porque fue una cruzada, de 1212 que culminó en la batalla de las Navas de Tolosa. Pues bien, y creo que ya me he pasado de tiempo, así que pido excusas y simplemente termino. La ideología de la guerra, desde mi punto de vista, no es mera propaganda, es más que propaganda. No es un mero argumentario hueco, es un argumentario que o bien es movilizador o bien pretende ser movilizador. Que lo consiga o no es otra cuestión, pero esa es la pretensión. La pretensión es la de ofrecer a aquellos que se van a implicar en la guerra una idea por la que luchar, una idea que trascienda esa vertiente menos presentable, más horrorosa, más sufriente del conflicto militar. Así lo fue, me parece a mí, hasta donde yo he podido estudiar y leer en la Edad Media, y tengo la sensación de que si cambiamos unos conceptos por otros, si en vez de hablar de utilizar argumentos de orden religioso, utilizamos en la ideología argumentos de orden político, y me refiero a la noción de libertad, de igualdad, de solidaridad, de identidad nacional, de identidad cultural. Al final, el fenómeno, cambiando la argumentación, la base sigue siendo la misma. La necesidad de movilizar a un conjunto social para que esté dispuesta a realizar el sacrificio implícito en la guerra. Muchas gracias.